con cada uno de ustedes. Los saludos, ¿verdad? Antes de comenzar la palabra de hoy, quiero que podamos recordar y tener en nuestras mentes dos peticiones en particular. Una por la familia de nuestro hermano, de nuestro pastor Ariel, que perdió su mamita hace poquito, el día de ayer. Ariel Ormazábal, ustedes saben, ha venido a predicarnos mucho a nosotros, tanto en Camino Internacional como en Colina. Es un pastor muy amado y que está pasando por esta pena, ¿verdad? Así que no dejemos de orar por él. Y por la familia, la tía Silvia, que también está media complicada, ¿verdad? Hermana de mi abuelita Iris, para que puedan tenerla en oración. También por la familia de nuestra hermana Erika González, por favor, oremos por el papá y por el hermano, pongámoslo en oración, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Bien, vamos a la palabra, ¿qué les parece? Voy a recorrer por un par de textos bíblicos hoy día. Me interesa que podamos ver algo que ha llenado mi corazón estos últimos días y que quería conversar. Por eso no voy a dar un texto áureo, pero sí le voy a dar una tarea que pueda buscar en Marco una historia maravillosa que yo sé que todos la hemos leído. Pero antes de eso, quiero partir precisamente con algo que había leído y que me interesó y que me llamó en sobremanera y donde nace, ¿verdad?, este mensaje hoy día. Precisamente tiene que ver con una historia que leí respecto a ambientado, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, que es una historia verídica, pero que trajo una enseñanza a mi vida que quiero compartirla con ustedes. Una de las guerras, ¿verdad?, más cruentas, Segunda Guerra Mundial, Alemania contra todo el mundo, en una de estas jornadas de guerra, y es donde vamos a partir, ¿verdad?, para poder introducirnos, ¿verdad?, a esta enseñanza, tiene que ver con que Inglaterra, Gran Bretaña en realidad, atacó a los enemigos, ¿verdad?, de aquellos tiempos, un asentamiento nazi, y de vuelta, ¿verdad?, estos aviones que habían ido a atacar se vieron enfrentados a un avión alemán, precisamente, que disparó 5 tiros. Estos tiros cayeron precisamente donde está el combustible y se prepararon para lo peor. La verdad es que ellos pensaban que hasta ahí llegaban, ¿verdad?, que no alcanzaban a llegar a ninguna parte. Sin embargo, pudieron lograr aterrizar, ¿verdad?, en la base donde tuvieron, ¿verdad?, luego revisaron y vieron precisamente que habían 5 tiros en el combustible, y cuando ellos pensaron que iban a explotar, precisamente no pasó nada. El técnico que fue a revisar esto, revisó las balas y las pilló, ¿verdad?, y estaban todas arrugadas, pero estaban vacías, no tenían pólvora. Y en una de ellas, que estaba vacía, había un papelito. Y ese papelito, y esta es una historia de verdad que es una historia real que me interesó mucho porque nos habla acerca de algo importante. En una de las balas había un papelito pequeño enrollado, firmado por 4 polacos que decían: somos esclavos de los alemanes y cada vez que los guardias no nos están mirando, no rellenamos estas balas porque sabemos que por muy pequeño nuestro aporte en algo puede servir. Imagínense lo que significó esto. Ahora, ¿por qué traigo esta historia? Porque a mí me interesa mucho poner en el corazón de cada creyente algo que muchas veces nos equivocamos y perdemos el foco. ¿A qué voy? Muchos recordarán la historia de la viuda que da, y los predicadores generalmente, ¿verdad?, tomamos esta enseñanza y hablamos acerca del sembrar y todo, esta viuda que dio lo único que tenía. Y imagínense que a pesar de que sí, no creemos en el sembrar, pero esta es una historia particular. Cuando usted la lee en el libro de Marcos, usted, y esa es la tarea, búsquelo, no pienso dárselo hoy día porque quiero hablar de varios milagros, pero este en particular, precisamente cuando uno empieza a leerlo en el libro de Marcos, uno pareciera que el escritor se da una licencia, pareciera que el escritor de alguna manera toma esta historia y la introduce precisamente como saliéndose de la correlación del texto. Sin embargo, tiene una importancia maravillosa porque está en un contexto en el cual Dios está hablando acerca de cómo los seres humanos pretendemos siempre ver a Dios en las cosas grandes. Pretendemos ver a Dios en los milagros. Pretendemos ver a Dios precisamente en las cosas poderosas y pensamos que en las cosas pequeñas que tenemos que hacer y en aquellas vidas comunes que tenemos en la casa,
al levantarnos, en las pequeñas oraciones, ¿verdad? Pensamos de que precisamente Dios no está y nos equivocamos rotundamente. Y eso es precisamente lo que quiero hablar hoy día con usted. Muchas veces pretendemos entender que por medio de los grandes milagros, de los grandes y portentosas, ¿verdad?, situaciones que nos puedan pasar en la vida, nosotros vamos a alimentar nuestra fe. Sin embargo, déjeme decirle que nunca ha sido así. ¿Por qué? Porque si recorrimos los diferentes milagros que Jesucristo experimenta y que entrega en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nunca un milagro produjo fe. Veamos algunos. Los leprosos, 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos sanados, ¿eh? Venían, ¿verdad? Y ser leproso era horrible, ser leproso era perder, ¿verdad?, los huesos, perder los dedos, tener muñones, perdían el dolor físico, porque el basilisco que ataca con la enfermedad de la lepra, mata todos los nervios, por lo tanto no sentía dolor físico, ellos podían caminar toda una noche por clavos, por decirle algo, y nunca van a sentir el dolor, ¿verdad? El rechazo, muchas veces, ¿verdad? Rechazo que los mismos hombres, la misma sociedad está haciendo, cosa que la iglesia muchas veces mal ha aprendido, ¿verdad? Porque tenemos iglesias para los santos, pero no tenemos iglesias para los pecadores, que debiera ser todo lo contrario. Debiéramos tener iglesia para los pecadores, para que pudieran conocer al que es santo. Ahora, los leprosos, ¿verdad?, que estaban sufriendo esto, llegan, ¿verdad?, delante del Señor, y el Señor los sana a todos. Pero esto no provocó de que estos leprosos que vivían en una situación terrible pudieran de alguna manera convertirse. Solamente uno vuelve. Ese es el primer caso. Otro milagro, por ejemplo, el de los panes y de los peces, alimentando a 5.000 personas el Señor, sin contar mujeres ni hombres. Imagínense, entre 8.000 y 10.000 personas ahí recibiendo el milagro, pero precisamente luego querían más milagros. Y no vemos 5.000 ni 8.000 convertidos. Yo sé lo que usted me puede decir. Yo diera, ¿verdad?, que el Señor multiplica el pan y los 2 peces. Tal vez nunca me alejaría del Señor. Pero falso. El Señor siempre que hacía un milagro decía, por favor, no lo cuenten. Ahora, ¿se han preguntado por qué lo decía el Señor? Precisamente porque hay personas que solamente siguen al Señor por los milagros. Y los milagros no producen fe. Veamos otro. No sé, el primer milagro del Señor es algo íntimo. Es invitado a una fiesta, ¿verdad? A una boda. Toma, ¿verdad?, ahí las vasijas que habían para la purificación. Ahí hay una perla maravillosa. Esa perla maravillosa, ¿verdad?, muestra cómo las tinajas de la purificación que tienen que ver con la ley son transformados en vinos, ¿verdad? En vino, en odres de vino nuevo, ¿verdad? Una nueva etapa, ¿verdad? Jesucristo trayendo la gracia en contra, ¿verdad? O posponiendo la ley. Sin embargo, no me quiero detener ahí, pero sí quiero que vean que Jesucristo precisamente no se lleva la gloria de ese milagro. Los que hablan del novio. Como un novio, dice, da el mejor vino al último y no al principio, como es lo normal. De hecho, el Señor, cada vez que ocurre un milagro, Él intentaba, ¿verdad?, silenciarlo. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces pensamos que con más milagros vamos a acercarnos más a Dios, y no es así. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, muchas veces van a haber milagros, pero cuando hay milagros no necesariamente va a haber fe. Lázaro, resucitado, ¿se acuerdan? Pero ¿saben lo que hacen los fariseos? En vez de creer, tenían el milagro ahí, tenían aquel que había hecho el milagro ahí, pero en vez de creer, procuran matar al Señor y también matar a Lázaro. Por lo tanto, amados, en tiempos tan terribles como hoy, muchos están preguntándose por qué el Señor no sana, por qué el Señor no derriba, ¿verdad?, este virus, esta nueva lepra, ¿verdad? Sin embargo, déjeme decirle que precisamente Dios nos ha llamado como iglesia, aún en medio de tiempos oscuros, a seguir creyendo y tener fe. ¿Por qué? Porque precisamente la fe no tiene que ver con los milagros tienen que ver con la fe. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. O bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Por qué? Porque precisamente el milagro nunca
ha producido fe. Todo lo contrario a veces. Y no es que esté en contra de los milagros, no es que esté en contra, ¿verdad?, de las sanidades. Yo creo en las sanidades, yo creo en los milagros, hemos recibido milagros. Sin embargo, no yendo muy lejos, ¿verdad?, en Templo Esmeralda, ¿se acuerdan del caso de Martita? Un milagro de tomo y lomo, un milagro que hizo el Señor. Sin embargo, los milagros generalmente no producen que la gente vuelva su vida al Señor. ¿Por qué tomé el texto de la viuda que dio todo lo que tenía? Porque esa viuda era una viuda constante. Era alguien que muchas veces no importaba al resto de la gente. Yo creo que nadie se había fijado en ella. Lo peor aún, nadie procuraba preocuparse por ella. Era una mujer que cada vez que iba a su reunión, cada vez que iba, ¿verdad?, a cumplir, no iba para ver milagros, no iba para ver un testimonio, ¿verdad?, o escuchar testimonio. Ella iba a adorar a Dios. Ella iba a bendecir al Señor. Ella iba, ¿verdad?, con cada paso que daba, iba precisamente a buscar lo que ella sabía que tenía que ir a buscar, ¿verdad?, al templo, que era la adoración al Señor. Adorar a aquel que era fiel con ella. Y no se dio cuenta y no sabía que aquel día el Creador del cielo iba a estar mirándola. Cuando nadie mira, cuando nadie ve, cuando nadie está dispuesto, ¿verdad?, a hacer las cosas correctas, cuando precisamente nadie te está viendo, ahí estaba esa viuda que estaba convencida, precisamente persuadida, de que su adoración estaba en aquellas pequeñas cosas, pequeñas obediencias, pequeños, ¿verdad?, gestos, cambios tal vez microscópicos para algunos, pero cambios que precisamente Dios está mirando y Dios está validando. La adoración y la fe tienen que ver con eso. Tienen que ver precisamente con aquellos pequeños pasos que tú das para acercarte a Dios. Aquellos pequeños pasos de dejar las cosas que tal vez están haciendo y mella y están rompiendo tu relación con el Señor y dar pequeños, pero pasos seguros precisamente a establecer una relación más profunda con Dios. Les aseguro que hacemos una campaña de milagros y los 7 días de la semana vamos a tener la iglesia llena, pactando gente, pidiéndole al Señor sanidades, pidiéndole, ¿verdad?, el nuevo auto y cosas por el estilo. Pero hacemos reuniones de oración y les aseguro que va a ser así un pequeño grupito de hermanos que van a estar ahí orando. Es así precisamente como demostramos lo mismo que demostraban, ¿verdad?, los religiosos de aquellos tiempos, aquellos que el Señor tuvo conflicto incluso cuando multiplica el pan. Fíjense que hay una pequeña división. Hay 3 evangelios que hablan acerca de esta multiplicación, pero solo uno, Juan, es el que dice lo que pasa después de esta multiplicación, porque querían más milagros, y el Señor se negó, y dijo, no, la generación mala y perversa pide señales, y tengamos cuidado con eso. O sea, hay 2 tipos de personas que creen en el Señor. Están los que en medio de los tiempos difíciles se ponen a llorar, pero están los otros que en medio de los tiempos difíciles se ponen a vender pañuelos. ¿Por qué? Porque precisamente las crisis es lo que es para mostrar precisamente de qué estamos hechos. Si acaso tenemos fe verdadera, fe fuerte, fe en medio de los problemas. Cuando hay una joya, un joyero precisamente la toma y la pone en un paño negro. ¿Por qué? Porque así se resalta mejor, ¿verdad?, la belleza de esa joya. Es así como muchas veces el Señor pone tiempos difíciles, aciagos, marchitos y terribles para que la iglesia pueda brillar. Sin embargo, ¿qué hacemos la mayoría? ¿Qué hacemos? Nos hundimos en la oscuridad. Hay muy pocos que pueden levantarse hoy en medio de estos tiempos y dicen, ¿saben qué? Yo voy a hacer algo, aunque sean pequeños pasos, para poder hacer
que este evangelio, que el Señor de la gloria pueda mostrar su belleza en medio de las oscuridades que estamos viviendo. Muchos pueden estar pensando, ¿por qué el Señor no quita esta pandemia? ¿Por qué el Señor no borra, verdad, esto? Porque Él pudiera hacer precisamente porque mucha gente solamente está dispuesta a la comezón del milagro, pero eso nunca provoca fe. Les aseguro que si la iglesia orara y quitara, verdad, el Señor esta pandemia de forma milagrosa, muchos dejarían y olvidarían al Señor a los cuantos meses. Les aseguro que muchos, ¿verdad?, que hoy están pidiéndole a Dios para no contagiarse, cuando se pase esto y cuando ya haya una vacuna, ni siquiera van a querer acercarse a una iglesia. Sin embargo, el llamado es a ti, el llamado es a mí, a que por medio de pequeños pasos, de pequeños actos de fe, y no de los grandes, ¿verdad?, portentos milagrosos, podamos acercarnos a una relación profunda y verdadera con el Señor. Relación que nunca se ha dado por medio de milagros. Relación que nunca se ha dado por medio de las grandes obras. Sin embargo, sí se ha dado por medio de pequeñas actitudes, pequeñas formas de trabajar, pequeños actos espirituales que le creen a Dios, que le siguen creyendo, a pesar de que los tiempos sean oscuros, a pesar de que los tiempos sean difíciles. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con estos problemas? ¿Qué hacemos con nuestras dificultades? ¿Dejamos de pedir? No, de ninguna manera. Dios puede sanarte, Dios puede ayudarte, Dios puede arreglar tu vida, pero debemos entender que nuestra fe no puede estar basada en milagros. Las señales siguen a los que creen y gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues a las señales, en realidad nunca has tenido fe. Pero cuando las señales te siguen a ti, quiere decir que efectivamente tienes fe. Y eso es lo importante. Me acuerdo, muchas veces, ¿verdad?, buscábamos en cultos o buscábamos campañas de sanidad. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Sin embargo, déjeme decirle que nunca una sanidad tiene el efecto profundo de convertir pecadores a la verdadera fe. Podemos orar, podemos ver sanidades, pero lo que el Señor está haciendo hoy en día, yo no sé por qué tenemos en la mente, ¿verdad?, como que Dios ha cambiado, como que Dios sí quiere sanarte, como que Dios lo quiere hacer. Sin embargo, no es lo que Él busca. Lo que Dios busca es gente que pueda creer en Él, que quiera acercarse a Él, que quiera servirle. En el tiempo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, mandaba a callar a aquellos que recibían un milagro. No se lo cuentes a nadie, le decía. ¿Por qué creemos que hoy en día el Señor ha cambiado? ¿Por qué creemos que el Señor tal vez hoy día quiere hacerlo de forma diferente? ¿Por qué creemos que tal vez si Él no nos sana, tal vez no nos ha escuchado? ¿Por qué? Y es en todos, ¿verdad? Muchas veces oramos, ¿verdad? Y pedimos por algo y vemos que el Señor no ha respondido tal vez como nosotros queríamos y ya queremos abandonarlo todo. Queremos, ¿verdad?, dejar de hacer las cosas. Muchas veces, ¿verdad?, hemos visto cómo el Señor se lleva la gloria y nosotros nos llevamos los problemas. Sin embargo, una fe verdadera, una fe que va a lo profundo de la relación con el Señor, no está fundada en lo que Dios pueda hacer, sino está fundada en lo que Dios es. Y Él es digno de alabanza. Aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras dificultades, Él es digno de alabanza, aún en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo, buenas o malas. Por lo tanto, lo que hoy quiero transmitir es esto. Son las pequeñas cosas, los pequeños pasos de fe que tú das, los que te acercan a la relación con el Señor. Es ahí donde Dios está mirando. Es ahí donde Dios pone un David sobre un Goliat. Es ahí, ¿verdad? Y a pesar que nos dejamos deslumbrar por las cosas grandiosas, el Señor siempre se ha empeñado a tomar lo pequeño para hacer lo más grande y para avergonzar a lo mayor. Es ahí donde Dios toma un Gedeón con 300 personas para pelear contra miles de madianitas. Es ahí donde Dios toma un solo Elías para pelear contra 850 profetas. Es ahí donde Jesucristo
es capaz de hacer las pequeñas cosas. El mismo Dios que se niega, ¿verdad?, frente a Satanás en el desierto a convertir el pan, la piedra en pan, es el mismo que es capaz de hacerle, ¿verdad?, arreglarle la fiesta de boda a aquel amigo, ¿verdad?, que lo había invitado, transformando esas cestas de agua, esos tinajas de agua, quiero decir, en vino, ¿verdad?, y el mejor vino. Sin embargo, lo hace en la intimidad. Lo hace no para ser divulgado, lo hace simplemente porque él entiende que un milagro muchas veces no va a cambiar tu vida ni va a traer fe. Un milagro va a pasar, pero una relación de fe basada en quién es Dios y no en lo que hace Dios va a perdurar. ¿Quiénes somos? En medio de los tiempos difíciles, ¿quiénes verdaderamente somos? Gente que está esperando que cambie Dios la situación, gente que está esperando de que Dios de una o de otra manera cambie, ¿verdad?, el problema para yo servir a Dios, o gente que está dispuesta a servir a Dios a pesar de que no vea un milagro de por medio. Eso es lo que debemos cuestionarnos hoy en día. Eso es lo que debemos pensar hoy en día. Saber precisamente qué tipo de creyentes somos. ¿Creyentes de Jesucristo o creyentes de milagros de Jesucristo? Las cosas pequeñas pueden hacer un gran cambio. Las cosas grandes generalmente duran lo que duran y no necesariamente nos van a traer cambios a nuestras vidas. Quiero que podamos hoy día recapacitar y entender y saber qué estamos y cómo estamos sirviendo a Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recapacitemos precisamente en qué tipo de creyentes somos. Les mando un abrazo, Dios les bendiga, no se olvide de estar orando por mí y por mi vista. Dios haga el milagro, no lo haga, debemos seguir bendiciendo su nombre. Bendiciones.